Hola, bienvenidos a una nueva clase de Física 3. Hoy vamos a estar estudiando la divergencia de un campo vectorial. En especial, vamos a dividir este tema en tres secciones importantes. En primer lugar, vamos a entender que existe una definición operativa de divergencia de un campo vectorial. Esa definición operativa quiere decir, vamos a aprender a calcular esa operación matemática. En segundo lugar, vamos a aprender cuál es el significado geométrico de la divergencia. Y finalmente, vamos a establecer uno de los teoremas más importantes de las matemáticas, el famoso teorema de Gauss, el cual es imprescindible para quien estudia fenómenos relacionados con electricidad y con magnetismo, debido a que permite la comprensión de la ley de Gauss. Todas nuestras discusiones van a estar fundamentadas principalmente en términos geométricos. No se pretende dar una demostración formal desde el punto de vista de las matemáticas. Bueno, desde el punto de vista operativo, la divergencia es una operación que me transforma un campo vectorial en un campo escalar. Y esa operación, esa transformación, es llevada a cabo fundamentalmente por el operador nabla. Debemos recordar que dicho operador es un símbolo que representa, que puede ser escrito de la siguiente manera: las componentes i, j y k acompañadas de derivadas parciales respecto a x, respecto a y y respecto a z respectivamente. Y por otra parte, si nosotros tenemos un campo vectorial f, dicho campo vectorial va a depender de x, de y y de z. Y va a tener componentes a lo largo de x, va a tener componente a lo largo de y en z. Aquí es importante, fx es la componente x de nuestro campo vectorial y es una función de las tres variables. Es decir, es función de x, de y de z. Pues bien, aquí nosotros simbólicamente podemos calcular el producto punto entre el operador nabla y el vector, el campo vectorial f. Podemos escribir simbólicamente vector unitario y en la derivada parcial respecto a x más vector unitario j parcial respecto a y más vector unitario k parcial respecto a z. Producto punto con el vector f, el cual es fx en la dirección y más fy en la dirección j más fz en la dirección k. Nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores se efectúa multiplicando componente a componente. En este caso, vamos a decir que aplicamos la derivada respecto a x a la componente en x. Es decir, vamos a escribir la derivada de f de x respecto a x más la derivada de la componente en y respecto a y finalmente la derivada de la componente en z respecto a z. Como ejemplo, como ejemplo sencillo, podríamos establecer que f es el campo vectorial
escrito así: x, y, z en la dirección y más y cuadrada en la dirección j más el seno de z en la dirección k. Entonces ese es nuestro campo vectorial f y nosotros vamos a calcular la divergencia de dicho campo. Vamos a escribir nabla.f y observemos, f en realidad es una función tanto de x como de y como de z. En primer lugar vamos a escribir la derivada parcial de x, y, z y todo esto respecto a x. Después vamos a escribir la derivada parcial de y cuadrada respecto a y. Y finalmente la derivada parcial de la función seno de z respecto a z. Y aquí escribimos y por z más 2 veces y más el coseno de z. Y observemos, nuestro punto de partida fue un campo vectorial. Efectuamos cierta operación y al final lo que nosotros obtuvimos fue un campo escalar. Ahora vamos a establecer un significado geométrico para esta operación. Vamos a considerar un caso sencillo. Vamos a considerar el caso en el que existe un campo vectorial en el espacio. Aquí tenemos x, y, z. Entonces existe un campo vectorial uniforme. Por sencillez, vamos a escribir que este campo vectorial apunta en la dirección horizontal x. Y además de esto también tenemos aquí el vector unitario n. Recordemos que el vector unitario n es el vector normal a la superficie. En la clase anterior establecimos que el flujo es un concepto que obtenemos al multiplicar el campo vectorial por el área de, de esta superficie. Y es importante aquí en esta definición sencilla de flujo de un campo vectorial que el campo es constante, que está apuntando en la misma dirección que el vector normal a la superficie. Porque debemos recordar que si nosotros tenemos una superficie más compleja, por ejemplo, esta especie de cacahuate que estoy dibujando aquí, y esa superficie, a través de esa superficie está pasando determinado campo vectorial. Por ejemplo, el representado por estas líneas azules. En ese caso, si nosotros deseamos calcular el flujo de campo vectorial que atraviesa a esa superficie, debemos hacerlo mediante la fórmula más general. El flujo en este caso se calcula mediante la integral doble del campo vectorial producto punto con el vector normal a la superficie. Dicho vector está cambiando en cada punto de la superficie. Diferencial de superficie. Y si estamos calculando el flujo a través de una superficie cerrada, hemos de añadir aquí en la integral doble este símbolo, que nos recuerda que precisamente estamos lidiando con una superficie cerrada. Ahora vamos a calcular el flujo de un campo vectorial a través de este cubo. Este cubo está localizado en el punto XYZ. Además, cabe mencionar, es un cubo infinitesimal. Es decir, esto vale delta X, acá vale delta Y aquí vale delta Z.
entendiendo que tanto delta X, delta Y y delta Z son cantidades pequeñas. Por eso decimos que el volumen de este cubo es infinitesimal. Pues bien, a través de este cubo pasa cierto campo vectorial y debido a que el volumen de este cubo es pequeño, se espera que el campo vectorial no cambie tan abruptamente. Es decir, va a haber únicamente algunos cambios suaves dentro de este volumen. Evidentemente, el flujo total va a ser una suma. Va a ser la suma del flujo a través de cada una de las caras. Es decir, el flujo número 1 más el flujo número 2 y así sucesivamente, hasta completar las 6 caras. Vamos a concentrarnos en especial, vamos a concentrarnos por este momento en calcular el flujo a través de un par de caras. Vamos a considerar la cara número 1 y vamos a considerar la cara número 2. En la cara número 1 existe un vector normal. Ese vector normal apunta hacia la izquierda. Le voy a poner vector normal 1. Y en la cara derecha existe un vector normal número 2, que apunta perfectamente hacia la derecha. Entonces escribimos el flujo a través de la cara número 1 es simplemente el campo vectorial en X multiplicado por el área. Evidentemente esa área está dada por delta de X, perdón, delta de Y multiplicada por delta de Z. ¿Y por qué escribí aquí únicamente la componente en X? Bueno, en este punto todos, en este punto vamos a considerar que el campo vectorial tiene 3 componentes. Una componente X, una componente Y y una componente Z. La componente en Z, por ejemplo, que apunta hacia acá arriba, no contribuye al flujo debido a que es perpendicular a la normal. De igual forma, la componente en Y no contribuye porque esa contribución esa componente del campo está en la dirección y también se forma un ángulo de 90 grados. La única componente que sí contribuye es la componente a lo largo de X. Por eso es que nosotros hemos colocado que el flujo se calcula multiplicando Fx por su respectiva área. Y a todo esto debemos añadir un signo negativo debido a que el vector normal apunta en la dirección opuesta a la componente f de x. Ahora vamos a calcular el flujo en la superficie número 2. El flujo lo vamos a calcular como la componente f de x, pero evaluada ya no en x, y, z. Ahora va a estar evaluada en x más delta de x, y, z. Y todo esto multiplicado por el área, es decir, delta de y por delta de z. Aquí voy a reescribir esto nuevamente para hacer explícito que el flujo número 1 involucra
a la componente x, pero evaluada en el punto x, y, z. Y el flujo en la superficie número 2 es la componente, pero ya desplazada. Aquí tenemos x más delta x. Muy bien. Debemos recordar que estamos trabajando con delta x, delta y delta z muy pequeño. En este punto es conveniente que recordemos la definición de derivada parcial. Es decir, nosotros tenemos la derivada parcial de f de x respecto a x. Y esta derivada parcial es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la expresión f en x más delta x y z menos la componente fx evaluada en x, y, z. Y todo esto dividido entre delta x. Nosotros podemos pensar que podemos aproximar la derivada de la siguiente manera. Simplemente escribimos aquí el símbolo de aproximación y ya no vamos a escribir el límite, porque entendemos, insisto, que delta de x ya es una cantidad pequeña. Entonces, como también establecimos previamente, el campo vectorial no cambia tan drásticamente dentro de este volumen. Es por eso que podemos hacer esta aproximación. Fx, x más delta de x, y z menos f en x, y, z. Y todo eso entre delta de x. Esta aproximación esencialmente la hicimos para poder despejar esta cantidad. Necesitamos saber cuánto vale la componente horizontal del campo vectorial en la cara número 2. Esa es la razón por la cual hemos introducido esta aproximación. Por lo tanto, después de despejar f de x aquí en la cara número 2, es decir, f de x más delta de x, vamos a obtener que esto es f en x más la derivada parcial respecto a x por delta de x. Y es lo que mencionamos hace un momento. La componente, el campo vectorial no varía tan drásticamente. Es decir, nosotros podemos calcular el campo vectorial en la cara 2 con la información del campo vectorial en la cara número 1. Simplemente tenemos que el campo en la cara número 2 es el campo en la cara número 1 más un pequeño factor de corrección. Este factor de corrección depende de esta derivada parcial. Bueno, nosotros vamos a introducir este campo en la cara número 2 en nuestra definición de flujo en la cara número 2. Bien, ahora vamos a sumar el flujo número 1 más el flujo número 2. Recordemos, nuestro objetivo es calcular el flujo total. Y el flujo total es el flujo número 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6. Entonces, de momento estamos sumando el flujo 1 más el flujo 2, es decir,
todas las contribuciones en la dirección horizontal. Entonces el flujo 1 es la componente f de x evaluada en x, y, z por la diferencial de área, que es delta y delta z, más, a ver, todo esto, el flujo 1, más el flujo 2, que es la función fx evaluada en x más delta de x, y, z, diferencial de y, diferencial de z. Y todo esto debe ser el flujo número 2. Ah, ok. Aquí habíamos señalado que el flujo número 1 llevaba un signo negativo. Delta y, delta z. Y aquí, en lugar de esta f de x, vamos a escribir la expresión que nosotros encontramos. Vamos a escribir esta derivada. A ver, voy a copiar esta parte. Ahora sí, esta f que está en amarillo es fx en x, y, z más la derivada parcial de fx en x, y, z delta z. Y todo esto debe ir multiplicado con delta y delta z. Ahora sí ya podemos borrar esto de aquí. Debemos observar que esta cantidad que aparece aquí con signo negativo se va a cancelar con esta otra cantidad que aparece aquí con signo positivo. Y lo único que va a sobrevivir en la componente horizontal del flujo es esta derivada parcial de f respecto a x, y, perdón, de f de x, y, z, derivada parcial respecto a x. Y todo esto acompañado de delta de x, delta y delta z. Esta es la contribución horizontal del flujo. Y observemos, la definición horizontal de la contribución horizontal del flujo involucra derivada respecto a x. Si nosotros calculamos la contribución vertical, vamos a encontrar que, digamos, flujo 3 más flujo 4, entendiendo que estas otras dos contribuciones son la contribución vertical, vamos a encontrar derivada parcial respecto a y, acompañado de este delta x, delta y delta z. Y finalmente, la contribución, la última de las contribuciones en la dirección z, es decir, el flujo 5 más el flujo 6, va a ser igual a la derivada parcial de fz respecto a z, acompañado de delta x, delta y delta z. Debemos notar algo importante, y es que el volumen de esta superficie cerrada es precisamente delta x por delta y por delta z. Entonces nosotros vamos a escribir diferencial, o sea, delta de volumen. El elemento diferencial de volumen es igual a delta x por delta y por delta z. Muy bien, ahora ya tenemos nuestras tres expresiones. La contribución en la parte horizontal, la contribución en la parte vertical y la contribución a lo largo de z. No hay que perdernos porque nuestro objetivo es calcular el flujo total. Entonces, el flujo total
es la suma de estas tres contribuciones. Por lo tanto, vamos a escribir derivada parcial de f de x respecto a x por el diferencial de volumen más derivada parcial respecto a y diferencial de volumen más derivada de la componente z respecto a z diferencial de volumen. Nosotros evidentemente podemos factorizar esa diferencial de volumen y debemos observar que esto que está entre paréntesis es precisamente la divergencia del campo vectorial F. Y ya tenemos los elementos necesarios para proporcionar una interpretación geométrica. La divergencia, por lo tanto, ha de interpretarse como el flujo dividido entre unidad de volumen. Y este volumen es el volumen, recordemos, de nuestro cubo. Es un volumen diferencial, un volumen pequeño. Aquí delta X, delta Y y delta Z han de considerarse las tres cantidades muy pequeñas. Entonces se espera que este volumen, este diferencial de volumen, también sea una cantidad muy pequeña. La divergencia de un campo vectorial F ha de entenderse como el flujo que atraviesa cierto volumen cuando ese volumen es extremadamente pequeño. Ahora vamos a considerar una nueva situación. Vamos a considerar la situación en la que tenemos dos elementos de volumen que están colocados uno a un lado del otro. Y en esta circunstancia nosotros queremos calcular el flujo. Nosotros ya sabemos que el flujo lo podemos calcular, el flujo total, lo podemos calcular mediante la integral sobre la superficie cerrada del campo vectorial f.n ds. Y habíamos establecido que lo único que importa es el campo que atraviesa las caras externas de nuestra superficie. Ahora, ¿qué es lo que nos permitió hacer eso? ¿Qué es lo que nos permitió considerar únicamente las caras externas? Y es que si nosotros tenemos estas dos figuras, la figura número 1 y la figura número 2, unidas, entonces la figura número 1 tiene un vector normal a la superficie que apunta en esta dirección. La figura número 2 tiene un vector normal que apunta en la dirección opuesta. Por lo tanto, el flujo que atraviesa esta superficie indicada aquí se va a cancelar. El flujo neto se va a cancelar. Y les insisto, nos interesa únicamente la figura total porque en estas áreas donde están en contacto, el flujo se cancela. Bueno, entonces por una parte tenemos esta manera de calcular el flujo y por otra parte hoy aprendimos que el flujo total lo podemos obtener simplemente sumando el flujo 1 más el flujo número 2. Pero el flujo 1 es la divergencia de F y le vamos a colocar aquí 1 por el elemento de volumen 1 más la divergencia en F en el volumen número 2, elemento de volumen 2.
Y si nosotros tuviéramos un objeto que está constituido por más volúmenes, simplemente tendríamos que agregar cada una de sus contribuciones. Nosotros podemos llevar al extremo esta situación. Por ejemplo, podemos pensar en una superficie totalmente arbitraria. Esta superficie es cerrada y vamos a darnos a la tarea de calcular el flujo. Nuevamente, el flujo es la integral de f.n ds. Y hoy aprendimos que el flujo también lo podemos calcular mediante la divergencia. Para calcularlo mediante la divergencia, tendríamos que partir el volumen que encierra esta superficie, tendríamos que partirlo en muchos cubos. Y el flujo total sería la suma del flujo a través de cada uno de esos cubos. Entonces, el flujo a través del cubo número 1 sería la divergencia en el punto 1, vamos a colocar esto así, por el elemento diferencial de volumen 1, más la divergencia del campo vectorial en el punto 2 por el elemento de volumen en 2, y así sucesivamente. Todo eso lo podríamos compactar en un símbolo de sumatoria. La sumatoria desde n igual a 1 hasta una n mayúscula de esta divergencia. Y finalmente, cuando el volumen de cada uno de esos elementos es extremadamente pequeño, nosotros tendríamos un número extremadamente grande de volúmenes. En este caso extremo, esta sumatoria se transforma en una integral, y dado que estamos integrando sobre un volumen, esa sumatoria en realidad es una integral triple de la divergencia de f por el elemento diferencial de volumen. Y entonces observemos que nosotros tenemos dos maneras de calcular el flujo a través de esta superficie. Una de estas maneras involucra únicamente la superficie, únicamente la parte externa. Y otra manera de calcular el flujo me pide que yo divida el volumen encerrado por esta superficie, que yo lo divida en muchos elementos de volumen. Este es el famoso teorema de Gauss. El teorema de Gauss establece la equivalencia entre la integral doble de f.n ds y la integral triple. Es uno de los teoremas más importantes del cálculo multivariable. Pero el concepto geométrico que está detrás de este teorema es que ambas expresiones en realidad son formas alternativas de calcular el flujo. Es por eso que el concepto de flujo es de vital importancia en electricidad y en magnetismo, porque me proporciona un significado geométrico y un significado físico a esta igualdad que es puramente matemática. En resumen, hoy aprendimos tres cosas. En cada una de ellas debemos de tener en cuenta el campo vectorial F. En primer lugar, aprendimos a calcular la divergencia de F. Esta divergencia se simboliza mediante
nabla.f y se calcula tomando las derivadas parciales de cada una de las componentes respecto a x, respecto a y también respecto a z. En segundo lugar, aprendimos que la divergencia tiene una interpretación geométrica, la cual está estrechamente relacionada al concepto de flujo. La divergencia de un campo vectorial en el punto x, y, z es el flujo dividido por unidad de volumen cuando el volumen es extremadamente pequeño, es decir, cuando tiende a cero. Y finalmente, también aprendimos la geometría detrás del teorema de la divergencia, también conocido como teorema de Gauss, el cual relaciona una integral triple de volumen con una integral sobre una superficie cerrada de f.n ds. Y en esta equivalencia, esta integral de volumen hace referencia al volumen encerrado por esta superficie. Con esto concluimos esta clase y pronto nos volveremos a ver en un nuevo video para discutir acerca de la ley de Gauss.